Rápidamente, el día de ayer, todavía en medio de la resaca postelectoral, vimos la participación del expresidente Leonel Fernández. Ya incluso esto ha sido analizado por algunos de los compañeros que nos anteceden en el horario. Y definitivamente siempre es importante escuchar a los líderes de la nación. La oposición tiene sus líderes y dentro del liderazgo que actualmente está de ese lado, la presencia del presidente Fernández, el expresidente, en el tema histórico, por un tema del trato de la dignidad a los expresidentes, se les dice en primera persona cuando están realmente con uno, están dentro del mismo salón, pero es parte de una, digamos, de una cortesía para mí más que merecida, porque no es todo el mundo el que ocupa este puesto y más habiendo sido elegido 3 veces por el pueblo dominicano de manera libérrima en comicios democráticos, abiertos, y donde fue siempre bastante apoyado. No hay dudas de que su ciclo electoral, sobre todo el que tuvo entre el año 96 en la segunda vuelta y el que tuvo en 2004 y 2008 fue simplemente extraordinario. El presidente Fernández el día de ayer hizo su evaluación pública con respecto al tema de las elecciones, sus vicios, las críticas, los señalamientos, y dejó obviamente cosas que serán interesantes de analizar y que va a ser también importante cómo pueden de alguna manera generar alguna reacción dentro del aparato político dominicano. El primero es un ejercicio, hay que decirlo, aritmético, matemático, que no sé hasta qué punto pueden los asesores del presidente Fernández o el propio presidente Fernández haber pensado que al momento de aplicarlo generaba por regla de 3 una posibilidad de que se le aplicara a él mismo. Cuando usted hace la sumatoria de abstención más votos que no fueron al partido de gobierno, bueno, él queda con un porcentaje que según sus cálculos es de un 21-22%, tomando en cuenta todo el padrón de votos que habrían ido de manera neta a la opción oficialista, dando entonces un 78% de gente que o decidió simplemente no votar por la razón que sea, o decidió otra opción que no era el oficialismo. Y ese es un cálculo interesante para de alguna manera demostrar que el oficialismo no cuenta quizás con las grandes mayorías que posiblemente han dejado reflejar sus logros electorales recientes. Sin embargo, el problema está en que ese ejercicio se le puede aplicar a toda fuerza política. Se puede hacer el cálculo también, sumar la abstención a los votos que las otras fuerzas obtuvieron que no son la fuerza del pueblo. Y se pudiera decir entonces que es un porcentaje mucho mayor el que no lo prefirió. Se pudiera hacer el mismo análisis con el PLD, se pudiera hacer el mismo análisis con el PRD, se pudiera hacer el mismo análisis con la opción democrática, se pudiera hacer el mismo análisis con cualquiera de las fuerzas políticas que participaron. De manera que con la vara que midas serás medido. Esto es importante. Luego está el tema de la explicación y del juicio que hace el presidente sobre el abuso de recursos del Estado, entre otras cosas que se señalan, y un término que en estos días han utilizado algunos compañeros o interlocutores, hablando de la famosa abstención inducida. El término inducido es bastante interesante porque puede tener varias acepciones dependiendo de en qué contexto se utilice, pero es evidente que vamos a llegar a una conclusión muy, muy básica. Las urnas estuvieron abiertas para todos los dominicanos. O sea, la posibilidad de ir y de acudir no debía ser impedida. Y en caso de que hubiera sido impedida de manera activa, de que hubiera sido obstruida esa libertad, debía ser denunciada. Y debía ser denunciada, como han dicho otros políticos del sistema. El buen amigo José Dantes ha estado en varios lugares hablando no solo de las denuncias, de lo que se vio, de lo que se vivió, sino ha hablado de expedientar denuncias, de colocar pues fardos probatorios de imágenes, de casos específicos que tengan los datos, que tengan los testimonios, que puedan servir, entre otras cosas, para hacer señalamientos que están dentro de la propia ley electoral o que puedan de alguna manera llamar la atención también de las agencias internacionales. Ese es un trabajo que obviamente la oposición en democracia es una de las mejores cosas que puede hacer. Por eso me cuido mucho, no suelo utilizar mucho el término pataleo, creo que es un poco a veces irrespetuoso con los opositores, porque a quien pierde una elección le permite la ley, le permite la norma hacer uso de vías de impugnación, de la misma manera que cualquier proceso, por ejemplo en un tribunal, tiene recursos, hay recursos, ya sea de apelación, ya sea de casación. Existen formas de tratar de revisar una decisión que nosotros podríamos entender ha sido injusta, y en un proceso electoral existen vías de impugnación. Obviamente esas vías
tienen que construirse sobre la base de pruebas y sobre la base de señalamientos que no sean alegres y que no se vayan a quedar simplemente en la narrativa, porque las narrativas, cuando están, tal vez no están sustentadas en hechos muy claros y que puedan impactar, se quedan en eso y tienden a desgastarse. De todos modos, es sumamente importante, porque de ahí en lo adelante entonces queda el llamado a su electorado a trabajar para mayo. Y definitivamente es importante, insisto, señalar y aclarar lo de la inducción, porque si se utilizara algún mecanismo que no conocemos, que induzca a los dominicanos a no votar, bueno, si no se señala, si no se denuncia, si no se muestra cómo funciona ese mecanismo, ¿qué impide que pueda ser utilizado en mayo venidero una vez más? Son ondas, si es algún tipo de influencia sobre los demás, sobre los ciudadanos, son mensajes, son amenazas, son obstrucciones directas, materiales, tangibles al hecho de que la gente pueda ir a votar. Eso es importante que se señale, pero de otra forma pienso que es un llamado de atención interesante a quienes participan en democracia, pero que muchas veces lo quieren hacer desde la comodidad de no dar un paso más allá. Así que yo creo que se pueden de alguna manera interpretar muchas cosas interesantes del discurso de un hombre que 3 veces ha ocupado el solio presidencial y que ha sido un actor importante en la política dominicana desde a mediados de la década de los años 90. En los 3 minutos y 50 segundos que le restan a este comentario, quiero señalar algo que me llamó mucho la atención del día de ayer y que parece tomar cuerpo. Vimos a 2 expertos. Uno de ellos fue la figura que dirigió los destinos de la principal agencia fiscalizadora de la República Dominicana durante varios años, el señor Magín Díaz, y que desde que usted veía pensaba en impuestos, pensaba de una vez en tributos, en la voracidad fiscal, en cómo el Estado pues a todo aquello que genera algún tipo de riqueza de inmediato va con su cuchillo a esquilmar, excepto que sea algún sector que pueda de alguna manera negociar algún privilegio directamente con el poder. Hace muchos años la generación eléctrica intentó, yo creo que de una forma positiva, llevar a los dominicanos a la opción de generar a través de los paneles solares, de adquirir equipos de paneles solares y tratar de generar la energía que necesitaban dentro de sus instalaciones y convertirse incluso en generadores de un excedente que luego las propias agencias de distribución eléctrica adquirían. Parecería que habría alguna intención, no sé si solapada o abierta, de comenzar una matriz de opinión donde ahora se habla de pérdidas. Y este es un término que es interesante analizar porque desde el punto de vista de la contaduría, desde el punto de vista de la contabilidad clásica, no puede ser jamás eso, no puede ser una pérdida. Usted puede decir que habría un grupo de personas que objetivamente habrían dejado de ser clientes de las distribuidoras porque ya tienen la capacidad de sustentarse de la energía que necesitan en sus hogares. De la misma manera que un colmado, de la misma manera que una venta de comida, dejaría de tener un cliente si éste pudiera producir en el patio de su hogar el alimento que produce, el que consume su familia. Si alguien pasara a vivir en vez de un apartamento, una hacienda, qué sé yo, y pudiera producir la carne, todas las proteínas, todos los alimentos que necesita, pues alguien va a perder un cliente, alguien va a dejar de tener un demandante de sus productos. Pero no puede en la contabilidad que haga ese negocio decir que esa demanda que pierde es ahora necesariamente una pérdida. No, tendrá que hacer esfuerzos, tendrá que hacer ofertas, tendrá que hacer cambios en la forma y por qué no incluso en el precio de su producto para intentar recolocar esos bienes que ahora no van a ser comprados por esa persona que ha comenzado a beneficiarse de otro régimen. Régimen que debemos recordar fue de alguna manera, y yo creo que estuvo bien en su momento y está bien, y ojalá lo sigan haciendo y no comience ahora a desmontarse el incentivo de que muchas personas puedan, caramba, si tanto le hablamos a la gente de cambio climático, si tanto se le habla a la gente del costo precisamente que genera, que tiene la energía en un país como el nuestro, y le estamos diciendo que la adquisición de equipos y el montaje de una matriz individual, personal, hogareña, de energía eléctrica servida a través de paneles solares, que por cierto son caros, tienen un costo de compra, un costo de mantenimiento. Entonces ahora no podemos hacer un desmonte de esa idea y salir a decir que se están teniendo pérdidas a partir de quienes han decidido por esa opción. La verdad es que es bastante curioso, me resultó muy llamativo, sobre todo por el uso de ciertos conceptos que no aguantan, no resisten el más mínimo análisis desde el punto de vista de un contador, de una persona que conozca la contabilidad clásica. No es cierto que ese grupo produce pérdidas, ese grupo se autoabastece. Tendría entonces que aprovecharse
toda esa energía que no se está dando a esos que ya no son demandantes, para tratar de a otros ofertantes que sí la necesitan, darle la garantía de un servicio que falle menos. Eso sí sería importante, eso sí sería, yo creo que revolucionario, eso sí sería llamativo. De la misma manera que la energía también debe producir procesos donde pueda abaratarse a partir de esa posibilidad. Así como la entrada, por ejemplo, de Punta Catalina generó por unos equilibrios, por un incremento de la oferta, bueno, de alguna manera sincerizó el precio de otros ofertantes de energía. Porque también eso es lo importante de que haya competencia, eso es lo importante de que haya competidores, que se produce esa sincerización. Y el día que más gente pueda obtener la energía a través de ese tipo de herramientas, usted verá que más allá de salir con este tipo de artilugios y de uso de las herramientas del idioma y de la información, vamos a tener posiblemente una oferta mucho más racional. De la misma manera que las telecomunicaciones hay que tratar de seguir abriendo el mercado, hay que seguirlo abriendo en un montón de áreas. En el campo de la energía, que funciona ciertamente como un monopolio de oferta, no se puede utilizar ese término como si los ciudadanos que están adquiriendo su energía a través del montaje de los paneles solares que fueron promovidos en su momento por el propio Estado estuvieran haciendo algo mal. Y eso realmente hay que decirlo, se cae por su propio peso.